Buen día para Buen día, todos. Ah, perfecto. Bien, hoy les quería compartir algo muy cortito, muy cortito. Esto realmente va a ser corto, pero concreto, que fue algo que se me vino a la mente hoy por la mañana cuando me levanté. Y no vamos a leer mucho tampoco, la verdad. Más bien voy a referir a la primera parte de Mateo 11, versículo 28, que es un fragmento muy conocido de la Biblia, que está en muchos cuadritos de iglesias, que está incluso en las paredes de iglesias, y alguno lo vio siempre en algún lado, que es, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Usualmente la interpretación que le damos a nosotros, los transeúntes, los ciudadanos de a pie, a ese versículo es que lleves todas tus preocupaciones ante Dios y Dios va a obrar en ellas y vos vas a poder descansar. Es prácticamente, no sería una forma literal, textual de tomarse ese versículo, pero se aproxima bastante al primer pensamiento que se nos viene a la mente cuando vemos ese versículo, ¿verdad? Y cuando hablamos de trabajados y cargados, en la gran mayoría de los casos hablamos de gente que tiene muchos problemas en la vida, de gente que tiene muchas preocupaciones y de gente que está muy angustiada y muy triste, ya que textualmente dice trabajados y cargados, y es la primera asociación que hacemos con eso. Y se me ocurrió una idea muy práctica, que es pensar en exactamente eh, respecto al trabajo y la carga, lo contrario, porque hay veces que nosotros tenemos muchos problemas en la vida, que nosotros tenemos muchas cosas que nos oprimen y que no nos ayudan a vivir una vida cristiana plena y en paz con el Señor y con quienes nos rodean. Y tenemos muchas preocupaciones porque somos seres humanos y todos los seres humanos, aunque digamos que no, tenemos objetivos en la vida, dependiendo de nuestra edad y la etapa en la que nosotros estemos. Pero a veces nos pasa que nosotros tenemos esa manía, como buenos seres humanos que somos, de otorgarnos problemas. Que a veces nos pasa que cuando no tenemos problemas o cuando tenemos problemas, lo solemos agrandarnos, porque visto desde nuestra perspectiva como personas, todos tenemos problemas gigantes y bueno, va por ahí la mano, básicamente. En cinco formas que me vinieron a la mente de provocarnos a nosotros mismos ese trabajo y esa carga, porque a veces nos pasan las cosas y nosotros las agrandamos al punto de que nosotros mismos nos las hacemos algo imposible de cargar, y en algunos casos ni siquiera nos están pasando las cosas. Y por ejemplo, la primera a la que se me viene a la mente es angustiarnos por cosas que creemos que pasaron sin tener la más mínima evidencia de que realmente hayan pasado. El ejemplo más práctico, más fácil de entender que se me vino a la mente en este caso es el tenemos que hablar. En cualquier ámbito de nuestra vida, ya sea que nuestra pareja, nuestros familiares, nuestros jefes, nuestros profesores o cualquier persona con la que nos relacionemos, haya o no haya una diferencia jerárquica de posición, en algún momento a todos nosotros en la vida nos pasó que alguien al comienzo de una clase o a la mitad de la clase o de una jornada laboral o en alguna reunión social nos dice, después tengo que hablar contigo si tenés un minuto. Usualmente cuando hay una diferencia de jerarquía en la que vos estás en una posición inferior, suele ser algún encargado, algún patrón, algún profesor, alguien, este, lo hace dándonos un espacio enorme para pensar.
en en qué es lo que tenemos que hablar. Y cuando no se nos da una idea de qué tenemos que hablar, nosotros acudimos a lo que se le llama pensamientos intrusivos. Nosotros tenemos una serie de pensamientos llamados pensamientos intrusivos, que son ideas que a nosotros se nos meten en la cabeza y que en la mayoría de los casos van escalando en gravedad, que parten de una idea simple y terminan siendo una idea mucho más compleja. Por ejemplo, vamos a poner el caso de un patrón que nos diga a nosotros que cuando termine el horario, si tenemos 5 minutos para hablar con él. Y usualmente esas cosas no te las dicen con una sonrisa. No te dicen, después quiero hablar contigo. No. Entonces nosotros empezamos a pensar, uy, ¿de qué quiere hablar conmigo? ¿Fue porque hoy llegué tarde? ¿Fue porque ayer también llegué 5 minutos tarde? ¿Y si le digo que pierdo el bondi? ¿Y si se entera que en realidad no perdí el bondi y que estaba mintiendo? ¿Y si ya tiene alguien contratado que puede llegar más temprano? ¿Y si me echan por ese alguien que puede llegar más temprano? ¿Y si no vuelvo a conseguir trabajo? ¿Y si no puedo pagar más el auto o el alquiler? ¿Y si no le puedo dar de comer más a mis hijos? Y seguimos haciendo un escalón de easy que termina siendo gravísimo y nos imaginamos en la calle, está juntando cartón y durmiendo al lado de un contenedor, y en realidad el tipo solo nos quiere llamar para decirnos, por ejemplo, bueno, me gustó lo que hiciste el otro día con tal cosa, o alguna situación sumamente este, trivial. Y sin embargo, nosotros nos atribuimos esa carga y terminamos trabajados y cargados porque por un escenario, una película maravillosa que se nos vino a la mente, nosotros terminamos estresados, deprimidos, angustiados, con ataques de ansiedad y en estado gravísimo de mente solo por hacer solo por algo que en realidad ocurrió en nuestra cabeza. ¿Significa eso que a veces que no pase nunca? Obvio que no, a veces pasa. O sea, usualmente cuando te despiden de un trabajo o cuando se enteran que copiaste, no es mi caso, pero he visto profesores retar a gente por haber copiado. eh, bueno, o sea, son situaciones que también pasan, que también se da, pero en la gran mayoría de los casos suele ser un problema que nos originamos nosotros en la cabeza. Otro problema que es un poco más eclesiástico, al menos desde mi punto de vista, porque lo he visto mucho y quizá lo he vivido en algún momento, en iglesias más grandes, porque esto o sea, nosotros somos un grupo bastante reducido de personas y la mayoría de las veces las reuniones se dan por este medio, por Zoom, pero en iglesias más grandes se da una situación que es mucho más común de lo que parece, que es que cuando nosotros tenemos un inconveniente con algún hermano, o una persona que tenga un inconveniente con alguien, lo mismo, sin importarle el nivel jerárquico de ambos, ¿no? Cuando tenemos un problema con algún hermano, una discusión con alguien, tendemos a pensar inmediatamente que ese alguien o que todos están en contra nuestra. Eso no significa que eso pase la totalidad de las veces. De hecho, lo mismo que la situación anterior, en la mayoría de los casos no pasa así. Quizá es un reto, es un rezongo por algo trivial también, pero nosotros tendemos a tener esa pequeña paranoia que nos surge de que ese hermano en realidad no me dijo lo que me dijo, que me quiso decir otra cosa, porque me miró de esa forma o porque me habló así, y empezamos a inventar detalles que quizá no existieron sobre la forma en la que me miró y cómo sonrió cuando me dijo que quizá debería participar más en la clase o algo así, y empezamos, pero que se la agarra conmigo. Y mismo que en el caso anterior nos hacemos una película inmensa por algo sumamente trivial. Esa es la segunda forma que me viene a la mente de otorgarnos nosotros a nosotros mismos esa carga y esa tribulación y quedar trabajados y cargados porque todos están en contra nuestra y porque nadie nos entiende y nadie nos escucha.
¿Significa eso que nadie nos entienda y nadie nos escucha o que no pase que simplemente no nos escuchan o no nos entienden? No. Hay situaciones en las que sí, quizá alguien esté en contra nuestra, queriéndonos hacer enojar o queriendo dañarnos o que nos diga algo aparentemente inofensivo, pero que se note claramente que su intención sea otra. Sí, eso existe. Esas situaciones se dan en las iglesias, afuera, en las clases, en los trabajos, en cualquier otro lado. Pero hay una inmensa mayoría de casos en las que somos nosotros las que nos damos, los que nos damos esa carga y ese trabajo a nosotros mismos. Otra cosa, otra situación habitual en la que nosotros nos damos mucha carga y nos damos mucho cansancio a nosotros mismos, está más ligado a la vida cotidiana y es pensar en lo que no tenemos. Nosotros, como seres humanos, la gran mayoría, mejor dicho todos, nos ponemos objetivos en la vida y tenemos estándares de felicidad que están ligados a cosas, bueno, que cumplen cierto patrón como, yo qué sé, ahora no tanto, pero bueno, era trabajo, casa, familia, hijos, que son básicos, trabajo, un ascenso, llegar a ser el jefe de la empresa donde esté trabajando o de mi propia empresa. En lo deportivo, empezás jugando en una liga amateur y querés ser el mejor jugador del mundo y jugar en el Barcelona. Y un error que cometemos es pensar que porque nosotros cumplamos todos esos objetivos básicos que nos damos, esas misiones principales en la vida que tenemos, de tener el auto, la familia, la casa, los hijos, que cuando consigamos todo eso, si es que lo conseguimos, no vamos a querer más nada. Pero la realidad es que no, porque el ser humano, si tiene una de las particularidades que tiene, es que siempre quiere más. El hombre siempre tiene un vacío, siempre va a tener un vacío. Por más que lo tenga todo, eh, va a terminar queriendo más o va a terminar quejándose de lo que no tiene. Por ejemplo, a mí me viene a la cabeza la idea de Elon Musk, de viajar al espacio, ¿no? De ir en su hotel a Marte, no me acuerdo bien cómo es la movida con Elon Musk. Y uno se puede preguntar perfectamente por qué un hombre que tiene un montón de dinero, que tiene sumas astronómicas de dinero, que si se lo propusiera creo que no las gastaría en su vida, y si las gastaría en cosas que le generen más dinero, por ende no terminaría nunca de tener dinero. Creo que está en ese grupo selecto de gente que nunca se quedaría sin dinero si lo intentara de forma intencional. Si adrede quisiera quedarse sin plata, no se quedaría. De por qué esas personas se plantean siempre más y siempre quieren más y intentan inventar cosas que a veces pierden el sentido por el mero hecho de querer más de lo que tienen y ya haber cumplido todo. O casos de gente con mucho dinero que entra en depresión, de cantantes famosos, de futbolistas famosos, que últimamente con ponerse a investigar un poco, uno sabe que hay cada vez más casos de futbolistas, por ejemplo, que empezaron una vida de abusos, de drogas, de situaciones conflictivas, de entornos complicados, y terminan siendo jugadores con mucho dinero y años más tarde se revela situaciones cotidianas de ellos mismos en las que hablaban de que sufrían depresión y de que en realidad no eran felices en lo que estaban haciendo e incluso que estaban sobrecargados. Por ejemplo, hace un par de semanas se divulgó el caso de un ex jugador de un equipo inglés llamado Tottenham. El jugador se llamaba Del Ali y reveló hace unas semanas se había revelado en una entrevista, entre otras cosas, que él había sufrido varios abusos por parte de familiares y que ya no era, y que hace mucho tiempo que no era feliz jugando al fútbol. Y si cualquier persona, cualquier ciudadano a pie, escucha a un jugador de fútbol que obviamente en una liga importante en Europa y en el mundo gana mucho dinero, y lo escucha decir que no era feliz jugando al fútbol, lo primero que se nos viene a la mente es cómo una persona que tiene todo ese dinero, que hace algo que nosotros miramos por hobby desde un sillón
o desde una silla, que nosotros pensamos que es entretenido siempre, porque nosotros nos hacemos ese escenario de que el fútbol profesional es igual de entretenido que jugar al fútbol 5 con tus amigos. Y esa gente, una cosa que no tiene, de la que no tiene noción es el hecho de que esos jugadores de fútbol, por poner el ejemplo que más conozco, usualmente piensan en lo que perdieron o en lo que ya no tienen. Y la mayoría de esas cosas que ya no tienen, de las que muchos de esos jugadores se quejan, son cosas muy básicas que nosotros tenemos. Por ejemplo, de no poder pasar tiempo con la familia cercana, de no tener vacaciones, de no tener tiempo libre para pasar con amigos, de tener que estar practicando 5 días de los 7 que tiene la semana, de viajes constantes, que nosotros tenemos ese sueño de viajar por todo el mundo. Y los jugadores de fútbol europeo principalmente viven viajando por toda Europa. Que bueno, Europa es chiquito y hay viajes de avión que te llevan 1 hora o 2, pero no quita que no estés viajando por toda Europa, que para nosotros es un sueño. Y ellos incluso teniéndolo eso, suelen deprimirse por las cosas que nosotros tenemos, que si miramos cada uno a nuestro alrededor, tenemos a nuestros familiares, tenemos tiempo libre, tenemos cosas para hacer, pero también tenemos un tiempo para pasar con nuestra familia, con sus hijos, porque no tengo hijos, entonces iba a decir con nuestros hijos, y bueno, no tengo. Entonces, los padres con sus hijos, ¿tá? Con nuestros hermanos, con nuestras parejas, con nuestros familiares, madres, tíos, abuelos, lo que tengan al lado. Y eso es lo que extraña, esa gente que tiene un montón de dinero, que tiene un montón de prestigio, que tiene un montón de fama, que la gente paga por remeras que tienen su nombre y que por poner su cara en un cartel en el medio de la calle cobran quizá $500.000. Esa gente, al igual que nosotros, acá en nuestras casas, piensa y piensa mucho más en lo que no tiene que en lo que tiene. Y estoy seguro de que nosotros, si nosotros tuviéramos todo, seguiríamos pensando, primero porque tener todo es un tanto imposible, seguiríamos pensando en lo que no tenemos. Y nosotros a veces no nos acordamos de que nosotros tenemos a Dios de nuestro lado, que Él, por ejemplo, estoy seguro de que nos provee aquello que considera que necesitamos, que es lo esencial para nosotros, y que tiene previsto proveernos de aquello que sea importante para nosotros, que sea bueno, que nos sea saludable, física y espiritualmente, cuando sea el tiempo de que nosotros lo tengamos. Yo, por ejemplo, no tengo trabajo. Estoy buscando trabajo y no tengo trabajo. Y es algo que me atribula. Pero yo sé que en algún momento Dios me va a proveer un trabajo. ¿Será de lo que estoy estudiando? ¿No será de lo que estoy estudiando? Eso es otra cosa, eso lo pensaré otro día. Pero cada paso a su tiempo, a pasitos de bebé. En fin, una forma de darnos nosotros ese trabajo, ese cansancio y esa carga es pensar en lo que nosotros tenemos o tenemos. En cuarto lugar, algo que imagino que se imaginarán, pensarán ustedes, que habrán deducido, porque es un motivo de estrés, de depresión, de falta de ánimo, y es la queja excesiva. Sobre todo la queja excesiva cuando nosotros no hacemos nada al respecto de una situación. Y acá no me voy a meter no voy a dar ningún ejemplo, quizá porque, o sea, ningún ejemplo muy personal, porque uno desde este lado no conoce lo que le pasa a cada uno. Yo puedo quejarme, no sé. Puedo decir que una persona mayor se queja de que le duele mucho la espalda y decirle, no, pero si no haces ejercicio, no te va a dejar de doler la espalda. Y de repente no conozco ni su dolor de espalda, ni qué lo origina. Tampoco estudié medicina, la verdad estudio comunicación, no tengo ni idea de qué es lo que hace que te duela la espalda en determinados casos. Hay distintos dolores de espalda, por cierto. No todos son el mismo dolor de espalda. Pero me viene a la mente un caso o sea, un caso que se ha repetido cada vez más estos meses y que conozco, y es de gente que se queja de que está gorda, pero no se anima a hacer ejercicio. Nunca se dispone a hacer ejercicio. Y yo conozco, no son gente cercana a mí, no son gente de mi familia, pero sí he interactuado con compañeros en distintos ámbitos
y compañeras que llevan meses quejándose de que están gordos. Pero cuando uno les pregunta si han hecho ejercicio, si han hecho algo, usualmente te dicen que no tienen tiempo, o que llegan cansados y no tienen ganas, o que no quieren, o que no tienen para pagar un gimnasio. Pero, por ejemplo, en este caso simple, el del ejercicio y de verse gordo, por ejemplo, hay formas muy básicas y muy simples de hacer ejercicio, y casi ninguna involucra un gimnasio. Puse este ejemplo porque es un ejemplo de un problema que tiene una solución muy sencilla y que nosotros solemos exagerar el problema y hacer desaparecer todas las soluciones simples. Entonces creemos que vamos a perder peso solo si pagamos un gimnasio, 2.000 pesos un gimnasio, entonces vamos a perder peso. Que no podemos comprar una cuerda a 200 pesos y saltar la cuerda un minuto por día. Que por cierto, si alguien lo quiere hacer, es muy bueno para la salud cardiovascular. Por ejemplo, no necesita un esfuerzo excesivo físicamente hablando, o caminar, lo mismo, y previene, entre otras cosas, ataques al corazón. De paso les dejo el chivo, a mí que me gusta el ejercicio y hacer entrenamiento funcional y eso, les dejo aquí el chivo de que si se hace en un minuto o dos caminando por día o un minuto o dos saltando la cuerda, el que se anime, le va a ir mucho mejor en el bombeo de sangre del corazón y se va a sentir mejor y más animado. Por último, la falta de acción. Nosotros en el punto anterior hablábamos de quejarse excesivamente y no hacer nada al respecto. Pero otra forma de darnos cargas a nosotros, de darnos tribulaciones, de cansarnos innecesariamente, es el ocio. Si hay muchos elementos negativos en la vida, muchas cosas que nosotros hacemos o dejamos de hacer que tienen consecuencias a mediano o largo plazo y que son una especie de enemigo invisible, que a la larga nos termina dañando un montón por dentro. Una de esas cosas, uno de esos enemigos invisibles, sin importar la edad que tengamos, sin importar la etapa de la vida en la que estemos, si tenemos o no tenemos trabajo, si tenemos o no tenemos hijos, una cosa que nos envenena y que usualmente nosotros no tenemos cuidado de enfrentarlo como corresponde, es el ocio. El ocio genera falta de acción en todo sentido. Hay un refrán que dice, si no me equivoco, dice las mentes ociosas tienen las peores ideas. Y es muy cierto. Yo, por ejemplo, terminando mi adolescencia, tuve una etapa de ocio bastante fuerte, porque había dejado de estudiar porque había conseguido un trabajo, pero después dejé ese trabajo. Entonces, en 2 meses pasé de estar estudiando y trabajando a no estar ni estudiando ni trabajando. Básicamente me estaba rascando todo el día, pues no hacía nada productivo. Y eso, uno diría de repente que pueden ser circunstancias externas, que puede ser la influencia del entorno, la que te condicione y termines pensando que no hacer nada es bueno, que el gobierno te tiene que dar la plata, que algún día te vas a poner a pensar en lo que no hiciste y bueno, y lo vas a arreglar y pensás que el tiempo no pasa y que todo se queda congelado y que en realidad todo se va a solucionar cuando vuelvas a querer hacer cosas y la realidad es que no es así, porque si hay algo que no vuelve es el tiempo. Más allá de que nosotros tenemos una vida después de que partimos de este mundo, el tiempo que nosotros desperdiciamos en la vida en este mundo no vuelve. O sea, yo, por ejemplo, no voy a tener 18 años de vuelta nunca. Ese tiempo que perdí a los 18 años no lo voy a recuperar nunca. Sí puedo comprometerme a hacer cosas ahora, que fue lo que hice, por cierto, antes, no ahora, que pueden intentar remediar, reponer, pueden compensar ese tiempo perdido, pero ese tiempo perdido no deja de ser tiempo perdido. Una forma, quizá, de arreglar, yendo de pasos más simples a más complicados, es generando hábitos saludables.
porque así como existe el cansancio por hacer un montón, también existe el cansancio por no hacer nada. Por ejemplo, volviendo al caso del ejercicio, que a mí me gusta un montón, hay dos extremos en materia de lesiones, dolores articulares, dolores musculares, que es, el primero es la sobrecarga muscular. Por ejemplo, yo de mañana, tengo un partido de fútbol con compañeros de clase y de noche voy al gimnasio a hacer entrenamiento funcional, que es un entrenamiento de circuito, no es levantar pesas ni nada, es entrenamiento, es moverse, moverse, moverse. Eso puede ser riesgoso. Si el miércoles hago lo mismo y si el viernes hago lo mismo, estaría haciendo demasiadas cosas y me podría lesionar. Pero también existe el otro extremo, que es al que voy, que es las lesiones de articulaciones, las lesiones musculares, que también se originan por la falta de actividad. Nosotros hace un ratito hablábamos del dolor de espalda, que no sé cómo, o sea, cómo te puede doler la espalda, de qué es lo que te origina los distintos dolores de espalda. Eso pregúntale a un médico. Pero sí sé, por ejemplo, que la falta de ejercicio genera mucho dolor en la parte baja de la espalda por un tema de la postura de nuestro cuerpo. Porque si nosotros no movemos el cuerpo lo suficiente, la zona lumbar de la espalda, la zona pélvica, la cintura escapular, se daña por la postura, porque usualmente pasamos mucho tiempo sentados. Y eso sí genera lesiones, dolores de articulaciones, dolores musculares. Eso sí genera dolores por la falta de actividad. Yo, por ejemplo, puedo decir que me dolía mucho la parte baja de la espalda y desde que empecé a hacer ejercicio de forma habitual ya no me duele, por poner un ejemplo simple. Y esa falta de ocio a la que voy, a nivel mental, también perjudica. Una persona que vive todo el día frente a la tele, una persona que no se dispone a salir a tomar algo de aire, a cambiar las actividades, porque no siempre el ocio tiene que ver con no hacer nada, sino con hacer siempre lo mismo, de forma repetitiva, con la rutina. Hay una rutina buena y una rutina mala. Obviamente estoy hablando de la rutina mala. Cuando uno no rota las actividades que hace, estoy hablando de actividades simples que no requieren un esfuerzo brutal. O sea, salir a caminar, salir a tomar aire al patio, leer un poco. A mí, por ejemplo, me está tocando esta parte del año, la parte aburrida de leer, que es leer para estudiar parciales, pero también se puede leer por entretenimiento, se pueden leer novelas, se pueden leer libros de cosas que nos interesen. Una recomendación, un consejito que podría dar sería intentar buscar nuevos hábitos que no requieran ningún esfuerzo, dependiendo de la edad que tenga cada uno. Por ejemplo, hay gente que le gusta hacer sudokus o que le gusta hacer rompecabezas, hay gente que le gusta leer, hay gente que le gusta saltar la cuerda, hacer ejercicio. Si quieren pueden saltar la cuerda. Hay gente que, por ejemplo, le gusta tener plantas, cuidar plantas. El proceso de cuidar una planta es largo. Bueno, de repente si contáramos, por ejemplo, con la presencia de Franca, tendríamos una persona que sabía mucho de plantas y que le gustaba un montón cuidar plantas. Hay un montón de hábitos que no requieren mucho esfuerzo, que no requieren un trabajo agotador en el día, que se pueden hacer y que pueden evitar el cansancio y la carga este, de, de que nuestra propia cabeza no esté haciendo absolutamente nada productivo. Estos puntos que decidí compartir fueron cinco eh, partes fáciles del caso contrario de una interpretación de un versículo que conocemos mucho y que vemos mucho. Y quería exhortarlos a intentar siempre buscar algo nuevo y siempre tratar de oxigenar la mente para que no nos provoquemos a nosotros mismos ese cansancio y esa carga para después ir a llevársela al Señor y para después procurar un descanso de un cansancio que nos terminamos haciendo nosotros solos.
que no significa que nosotros no tengamos problemas o que nuestros problemas no sean importantes ni para otros, ni para nosotros, ni para el Señor, pero que hay un montón de ocasiones en las que a veces deberíamos repensar si no somos nosotros mismos los que estamos ahogándonos en un vaso de agua. Así que los invito a no ahogarse tanto en vasos de agua o a identificar cuándo es un vaso de agua, principalmente para mí también. Bueno, esto era lo que quería compartir.